Rachel. El Señor está haciendo la obra en ella, el Señor está confirmando su poder, su gloria en ella, que el Señor sane todo lo malo, que el Señor se lleve toda enfermedad, arregle todo lo que está malo ahí. Amén. Esa es nuestra confianza y nuestra fe. Que Dios le guarde, hermana Rachel, para que nos lea ese hermoso devocional. Gloria al Señor. El Señor le bendiga, mis hermanos. El devocional se encuentra en el Salmo 84. Amén. 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 Le damos Anhelo por la casa de Dios. De Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lleva como título Anhelo por la casa de Dios. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sí. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Este salmo hace referencia a, según lo que el Señor me entregó, este salmo hace referencia a la congregación, cuando nosotros nos reunimos en un templo físico. Amén. Pero, por ejemplo, el hogar, hay un dicho que dice hogar, dulce hogar. Y en nuestro hogar es donde nosotros nos sentimos cómodos, podemos descansar, nos calmamos con tranquilidad, ¿cierto? Nos sentimos confiados. Pero hoy que estamos en medio de una pandemia, el Señor sigue siendo Él nuestro hogar, porque Él habita en nosotros. Entonces, Él es el lugar donde encontramos el consuelo más profundo. Y cuando comprendemos todo lo que Él nos ha dado, lo entendemos, lo valoramos y lo vivimos, es cuando preferimos ahí estar un día en su casa que en cualquier otra parte. Aleluya. En el versículo 11 dice que no quitará Dios el bien a los que andan en integridad. Entonces nosotros podemos confiar plenamente en que si sus caminos están en nuestro corazón, como dice en el versículo 5, y andamos en pos de ellos, amando a nuestro Dios, por sobre todo y todos, Dios suplirá a nuestra vida en nuestro beneficio para gloria suya. Y si algo estamos pidiendo y Dios no lo ha suplido, no nos ha concedido lo que nosotros estamos pidiendo, es muy probable, mis hermanos, que realmente no lo necesitemos. Porque cuando nosotros estamos en su camino, en su voluntad, el Señor nos provee de todo, espiritual y material. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos quedemos diciendo que Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que en ti confía. Que esa sea nuestra confianza, sea nuestro clamor, sea nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Rachel. Amén. Hermoso devocional, maravilloso, de la forma más poética que colocó el salmista estas palabras: dichoso el hombre que en ti confía. Que Dios le bendiga, hermana Rachel, Dios bendiga Amén. A su familia. Hemos visto la mano del Señor ahí en su favor, en su misericordia. Contento estoy, feliz de tenerlos en línea, estar en contacto con ustedes casi todo el tiempo, así que Dios les bendiga, y a todos los hermanos, para que nadie no haya envidia, pues hermano, estoy hablando de la hermana que recién y la familia que representa a nuestra hermana Rachel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar un coro y luego hacemos una oración para ir a la palabra. Do mayor. Do. Tal vez no estamos en presencial, hermanos, pero estamos ahí. Y es el momento de adorar al Señor.
vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Promete no dejarme y un día volverá. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Promete no dejarme y un día volverá. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial. Él vino a mi vida un día especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Promete no dejarme y un día volverá. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Promete no dejarme y un día volverá. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Bendito Amén. Sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare. En eso estamos, hermanos, adorando al Señor. Amén. Me gozo ahí veo a mi hermana Evelyn cantando al Señor junto con sus papitos ahí, con nuestro pastor Mario, nuestra pastora Graciela, su esposo, sus hijos ahí en contacto, ahí va manejando rumbo a su casa. Que el Señor los proteja, que el Señor los guarde. Amén. Qué hermoso estar así reunidos, adorando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Le vamos a pedir a nuestra pastora Amén. Que haga una oración para ir a la palabra del Señor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor bendito, en esta hora. Estamos, Señor, juntamente reunidos. Quizá uno, Señor, viajando, otros, Señor, en sus hogares, Padre amado, otros quizás fuera del trabajo, Señor, pero de todas maneras, Señor, hay siempre un momento para adorarte, para bendecirte, para alabar tu nombre. Quizás cuando tú vengas ese día, Señor, maravilloso, estaremos así, Señor, unos quizás en el campo, otros, Señor, en sus hogares, otros quizás viajando, y así, Señor amado. Pero en este momento, Señor, estamos reunidos con usted, Señor, conectados, Dios amado, con su palabra, Dios bendito, que es lo que hemos venido, Señor, y lo que nos hemos reunido a escuchar, Padre Celestial.
Te agradecemos, Señor amado, porque tú todavía nos tienes en pie, todavía, Señor, nos tienes con vida, y mientras tengamos vida, Señor, tenemos que alabarte y bendecirte, Señor amado, hasta el último día de nuestras vidas, Dios bendito. Dios. Gracias, Padre, por esa oportunidad que tú nos has dado, Señor, de agradecidos, Dios bendito, porque tú nos tomaste en cuenta, porque tú, Señor, estás siempre con nosotros, Dios amado. Quizás este tiempo de pandemia, Señor, de escasez para mucha gente, Señor, tú, Señor, tuviste a tus hijos, Señor amado, rebosando, Señor, de lo material, Dios bendito, de cosas para comida, Dios amado. A todos tus hijos, Señor, nada les ha faltado. Como dice tu palabra, que nada, Señor amado, nos va a faltar, ni el agua ni el pan, Señor bendito. Por eso, Señor, te agradecemos, Dios amado, en cada momento que tú nos das, Señor. Ahora, Señor, te pido, Señor amado, que tú seas con nuestro pastor, que tú, Señor, lo seas usando, Señor amado, para que entregue, Dios bendito, palabra tuya a nuestras vidas, Señor. Y que haga vida, Señor, en cada corazón de los que están escuchando, Dios amado, y los que también quizá lo van a escuchar, Dios bendito, esos hermanos que quizá tienen en la grabación, Dios bendito, también, Señor, que haga vida en cada uno de ellos. Ahora, Señor, te damos gracias por todo lo que tú harás, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. El pan fresco. El pueblo de Israel en el desierto pensaba que iban a morirse de hambre porque no había absolutamente nada y los víveres estaban acabando lo que habían sacado desde allá de Egipto, lo que habían traído de Egipto. Y clamaron al Señor, le pidieron a Moisés, y el Señor envió el pan que le llamaron por nombre maná. Amén. Y maná significa, esto lo voy a preguntar al final, maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso significa maná. Sobre todo los jóvenes, estén atentos. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ¿qué lo que era? Era el pan que caía del cielo. El Señor preparó un alimento especial que era como un algodón que caía del cielo, bendito, y sació el hambre, sació la necesidad del pueblo, de su hermoso llamado pueblo. El maná que cae del cielo hoy es su palabra. Y ahora sabemos lo que es. Es su palabra, es un espíritu, una espada que traspasa el corazón, traspasa hasta los tuétanos de nuestros huesos. Es una palabra viva, eficaz, que fortalece, levanta al caído. Es una palabra de aliento, que infunde aliento. Es una lámpara a nuestros pies. Es una palabra que hace vida en cada uno de nosotros. Es algo que nos mantiene, hermanos amados, creyendo su palabra, porque todas las cosas pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Las promesas, 365 promesas, hermanos, están escritas en su palabra, dejadas para cada uno de nosotros. Diariamente el Señor nos está dando y entregando este maná del cielo. No se ha cortado, hermanos amados, la mano del Señor en sus favores y en sus misericordias, porque aún siendo pecadores, aún siendo muchas veces idólatras, siendo muchas veces malos como los hijos de Elí, hermanos amados, y aún más malos, el Señor tuvo misericordia para cada uno con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y no ha cerrado su boca para darnos de su palabra. Entonces, pregunta al final del mensaje, ¿qué significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la poderosa y gloriosa y maravillosa palabra del Señor, que se encuentra en el libro Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Mientras algunos están ahí buscándola, les explico de los 12 discípulos que el Señor escogió.
no es que Dios haga diferencia entre uno y otro, sino que en su oración dijo, Señor, los que me diste, yo los guardé, yo los protegí, yo estuve con ellos todo el tiempo. Pero de entre estos 12 discípulos que el Señor llamó, siempre habían unos más comprometidos, más afiatados, más cerca del Señor. Este discípulo que al principio no eran, ¿cómo podría decirle? Eran llamados los hijos del trueno. Eran un poco, hermanos amados, aguerridos, un poco, tenían mucha ímpetu, mucha fuerza, creían que todo se adquiría o se ganaba a través de la violencia, a través de, digamos, de cualquier acto casi terrorífico, hermanos, pero le llamaban los hijos del trueno. Pero al lado del Señor, siendo joven, uno de los más jóvenes de los discípulos, vino a ser llamado el amado, el tierno Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios tiene poder de transformar a cada uno de nosotros nuestro carácter. He conocido a hombres que han sido muy, muy atrevidos, muy contumaces en el mundo secular, cuando sin Cristo. Pero cuando han llegado a los pies del Señor, se transforman en mansos corderos y bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Aide, que está ahí haciéndole cariño a su manso corderito ahí que tiene. Dios le guarde. Amén. Entonces Juan escribe, primero escribe el Evangelio, lo que nosotros conocimos como el Evangelio para todo el mundo. Mateo escribe ciertamente para los judíos, Marco para los romanos, Lucas para los griegos, y Juan escribe para todos los hermanos, para todo el mundo. Por eso es necesario, cuando usted vaya a llevar el Evangelio a otra persona y vaya a predicar el Evangelio, no lo mande a que lea el Apocalipsis, no lo mande que lea el Levítico allá, no. Dígale, primero tienes que empezar a leer el Evangelio según San Juan. Bendito sea el nombre del Señor. El pan de vida, ahí hay una palabra maravillosa, el sembrador, y hay tantas palabras del Señor ahí que nos enseñan y nos demuestran cómo era el carácter de nuestro Salvador. Así que esa es una tarea para cada uno de nosotros. Y ahora escribe estas 3 cartas, y en esta primera carta el énfasis que hace es el amor. El énfasis que hace es la comunión de los hermanos. Entonces, nos advierte en este capítulo 4, de manera que lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, como el diario de hoy, como la lectura de hoy para cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. ¿Me están escuchando, hermanos, cierto? Ya, bien. Lo que pasa es que acá ahí. Abrete el video. Si me están viendo, no, abrete de nuevo. Ahí. Siempre. No, ¿a dónde está la? Ahí. P. Ahora está la camarita. Siempre este malvado quiere hacer cualquier cosa. Ahí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dígale al hermano Gerson que venga para que vea. Ya. Capítulo 4 de la primera de Juan. Dice así, en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Y esto es el espíritu del anticristo. Amén. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, Iglesia de Jesucristo, Rey de Reyes, vosotros sois de Dios. Amén.
Amén. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios añada a cada uno de vosotros bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué clara, qué transparente es la palabra del Señor cuando nos exhorta de esta manera, que no tenemos que creer a todos los espíritus. El mundo hoy, en estos tiempos, está bombardeado, podría decirlo, de tantas falsas ideologías, de tantas falsas doctrinas, de tantos falsos dioses, de tantas falsas creencias. Lo podemos ver a través de la radio o de la televisión, de los medios, cómo muchas se han levantado hablando en forma pausada, en forma de Dios, como que tuvieran un espíritu, una aurea, dicen algunos, algo diferente, algo extraordinario, que son como casi cegados al cielo, hermano, pero son terrenos, son humanos, perdóneme, son anticristo, dice la palabra del Señor. No aquel que solamente le hace un espíritu de adivinación, porque existen espíritus pitonizos, y lo podemos ver en la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo iba con Bernabé, bendito sea el nombre del Señor, había una muchacha allá que le decía, estos son hijos de los dioses, están con nosotros, porque tenía un espíritu de adivinación. Bendito sea el nombre del Señor, hasta que llegó el momento que el apóstol Pablo se enojó, ya le molestó, y dice que en el nombre del Señor Jesucristo echó fuera ese espíritu de adivinación, y esa muchacha quedó totalmente desconcertada y perdida. Hoy podemos ver en el mundo todos los días, en la televisión sobre todo, cuando leen el tarot, ahí cuando leen las cartas, cuando hacen premoniciones, cuando leen el horóscopo, cuando van en consulta a los adivinos, y aún muchas veces los hijos de Dios que no debieran hacerlo, están creyendo en todos estos maleficios y falsas doctrinas y falsos maestros, de los cuales muchas veces el Señor al final de los días se va a burlar de ellos y va a decir, no conozco obradores de maldad, por los cuales malditos son. En el nombre del Señor dice así, que serán malditos y maldecidos por Dios. Porque todo aquel que consulta estrellas, que consulta huesos, que consulta a los muertos, no es de Dios. No es de Dios. No es lo mismo participar en una asamblea, en una reunión, ya, y eso como que fuera de Dios uno, como que perteneciera a Dios y como que Dios estuviera con nosotros. Amados hermanos, no todos los que dicen ser apóstoles lo son, todos los que son cristianos no lo son. Muchas veces nos asociamos a una congregación, nos asociamos, pero no tenemos una participación directa con el Señor. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no solamente pertenece a la agrupación como en denominación evangélica, sino que tiene que tener una relación directa con Dios. Hoy estamos en una lucha, hermanos amados, constante contra el enemigo, el cual se ha levantado para difamar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Toda creencia que no tenga por piedra angular, por piedra principal a Cristo nuestro Señor, no pertenece al reino de los cielos. Toda creencia que deje de lado a nuestro Salvador y Señor, porque es el único piedra angular, la fundamental, dice cualquiera pues que edifica en otro, dice lo compararé como un insensato, como un que no tiene entendimiento. La edificación tiene que hacerse en Cristo, en Cristo. Cada cual puede edificar como quiera, pero la edificación tiene que ser, como dice el apóstol, la edificación tiene que ser en Cristo. No hay otro fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, lo habla el Señor. Amados, con dulzura, con ternura, el Señor nos habla.
nos está previniendo, nos está advirtiendo el tiempo que estamos viviendo. Nos está diciendo, amado, no creáis a todo espíritu, sino que tú tienes y yo tengo la facultad, el deber de poder probar y decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. ¿Cuándo sabemos si es de Dios? Entonces aquí lo dice, porque todos los espíritus, algunos no son de Dios, algunos son corazonadas. He visto muchas veces gente que se rige solamente por los sueños y muchas veces el sueño tiene que tener una confirmación. El sueño tiene que tener una confirmación para que sea de Dios. Amén. Ciertamente en el libro de Joel dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán, pero tiene que tener una confirmación, tiene que ser de Dios. No es porque, sabe que soñé que salían, no sé, cualquier cosa por ahí, y usted va a creer a eso y va a ser una doctrina de eso. Eso no tiene que ser así. Tiene que probar primero. Señor, es tu voluntad, es tu deseo, que esto es así lo que va a suceder, lo que tú me mostraste, lo que tú me estás dando a conocer. Si se repite y se vuelve a repetir el sueño, algo tiene que ser y tiene que usted pedirle dirección primeramente a Dios, y luego acercarse al pastor o a la pastora o al anciano para que le den consejo. Pero bendito sea Dios. No todos los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hemos podido ver en esta última década, muchos falsos profetas, los cuales han hecho mercadería de los hermanos, mercadería de los incautos, de los que no han leído, mercadería de ellos, diciéndole y prometiéndole, hermanos amados, si tú ofrendas tanto, Dios te va a ofertarte tanto, te va a darte tanto. Este es el evangelio de la prosperidad. Si el Señor viniera en este tiempo, dicen algunos, hoy vendría en un Mercedes-Benz y tendría un Rolex en la mano. Mentira, pues, hermanos amados. El Señor mismo me dijo, y está escrito en la palabra, mira, dice la palabra del Señor, dijo el Señor, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bendito, mirad, dijo, las zorras del campo, los conejos, y todos tienen su guarida, los aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene absolutamente nada, porque Él se hizo pobre por nosotros. Él no escatimó su gloria como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó condición de hombre, y estando en condición de hombre se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo, hermanos amados, siervo, esclavo. Se hizo pecado por nosotros, aunque Él no cometió pecado. Bendito sea el nombre del Señor, probado en todo el Señor, y fue capaz, hermanos amados, aún, hermanos, viendo que le iban a traicionar, que le iban a dejar, que lo iban a abandonar. Dice la palabra que tomó el liebrillo, tomó el lavatorio, tomó una toalla a la cual se la ciñó, hermanos amados, y lavó los pies de sus discípulos. Eso lo hacía un siervo, eso lo hacía, hermanos amados, un esclavo. Nuestro Señor, aquel autor y consumador de nuestra fe, nos enseñó esto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este evangelio moderno, este evangelio actual de falsos hombres, de falsos mujeres, hermanos amados, diciendo que el billete le habla, diciendo que si tú das tanto, el Señor te va a prosperar tanto. En ninguna parte de la palabra del Señor sale eso, sino que transgiversa la palabra del Señor, haciendo pasar como doctrina mandamientos de hombres, los cuales se corrompen con el tiempo. Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Hoy podemos ver un evangelio puro cuando usted y yo, en nuestra conciencia, podemos decir, Señor, límpiame, Señor, lávame, blanquea, Señor, quita todo lo malo de mí, Señor, protégeme, guárdame en esto, Señor, quiero bendecirte de esta otra manera, Señor, quiero ayudar, quiero bendecir, quiero que mis manos sean motivo de bendición, que donde yo las coloque sean tus manos, Señor, y que hagan, salga la enfermedad, Señor, que se levante el que está caído, Señor, que se restable el que está, Señor amado, que está débil en la fe, aquel que está enfermo, Señor, que sean tus manos, Señor, que no sea yo, sino que seas tú haciendo la obra. No es la iglesia, no es el letrero, no es la palabra física, no es la Biblia. Algunos dicen, ay, pastor, no tengo la Biblia a mano, así que no puedo ungir. No es la Biblia. Allá podemos ver cuando el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, fue a pelear, hermanos,
fue a disputar la lucha, habían perdido 31.000 personas, habían muerto, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llevar el arca a la batalla, porque en el arca está el poder, porque el arca está con nosotros. El arca, claro, obviamente que era de bendición el que la tenía, pero la palabra del Señor dice que cuando los hijos de Elí llevaron el arca, hermanos amados, y el pueblo gritó, y el pueblo vociferó, que la tierra tembló, aún así teniendo el arca, dice que los filisteos dijeron, seamos hombres, vamos a pelear, vamos a dar pelea a esto. Y pelearon ellos y quitaron el arca. No era el arca la que tenía el poder. El poder está fundamentado en nuestro Dios. Dios es el que tiene todo el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido por el mundo. Muchos falsos han salido. Y Dios nos está advirtiendo en este día. No creáis a todo espíritu, sino que tienes el poder, tienes la facultad de poder comprobar y probar y reprobar aquellos que no son de Dios. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que el centro, bendito sea el nombre del Señor, que Jesucristo ha venido en carne, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Cristo, el Salvador, el Señor vino. El Señor vino en carne, se materializó. El Señor habitó con nosotros. Dios estuvo pisando esta tierra, hermanos amados, maldecida por Dios, castigada por Dios por el pecado de Adán y Eva, por el pecado de la humanidad del hombre. Dice la palabra del Señor que aún en este tiempo la naturaleza sufre dolores de parto, clama justicia, clama una restitución, una renovación. La naturaleza clama. Pero el Señor bajó, descendió. El único que descendió dice que es el Señor. El Señor vino de los cielos, de su gloria, de su majestad. Y ese es el más grande de los milagros que pueden haber existido. Como un Dios excelso, grande, maravilloso, con todo el poder en que ni siquiera los cielos pueden contener su gloria. Se pudo hacer carne y habitar con nosotros, amén, vivir con nosotros y estar con nosotros, besarnos, amados, besarnos, abrazarnos. Ahí dice la palabra que Juan se apoyaba en el seno del Señor. Bendito, cómo nos hubiera gustado a muchos de nosotros haber estado en ese momento, pero más bienaventurados los que no vieron ni creyeron, y en eso conta usted y yo, amados. Todo espíritu que no confiesa, que no cree que Jesucristo vino en carne. Aquí no dice la palabra Jesús, sino dice Jesucristo. Y esto se puede tomar también, bendito sea el nombre del Señor, como que Jesucristo va a venir en carne. Porque su gloria, su majestad, dice la palabra aquel día cuando estuvo después de los 50 días allá, cuando el Señor asciende a los cielos, los ángeles del cielo dijeron, varones israelitas, que estáis mirando al cielo, aquel Jesús que ha sido tomado y se ha perdido en las nubes en el cielo, así Él vendrá otra vez con sus santos millares de ángeles. Según el libro de Tesalonicenses lo dice así claramente, y yo no sé cómo el apóstol Pablo dice, digo esto en palabra del Señor, como que él hubiera estado presente cuando estos ángeles dijeron y cuando el Señor lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No nos olvidemos que el apóstol Pablo no estuvo ahí, pero le fue revelado. La palabra tiene dos condiciones. La palabra de Dios es inspirada por Dios y la palabra de Dios es revelada por Dios. El apóstol Pablo recibe el evangelio para darlo a conocer a los gentiles allá en el desierto. Recibe del mismo Señor recibe este evangelio. El Señor le contó todas las cosas, el cual fundamentó la iglesia de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor allá en Antioquía. Bendito sea Dios para siempre. De los cuales nosotros somos parte
Bienaventurados somos, que en otro tiempo éramos extraños, pero ahora venimos a ser injertados en la vida. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Entonces, y todo espíritu que no confiesa, versículo 3, que Jesucristo ha venido en carne, no está hablando de Jesús, de un hombre terreno normal como el Salvador, sino que el prometido, Jesús, el Cristo, el prometido. El Señor, cuando vino cuando aparece en el escenario de la palestra del escenario de nuestra tierra, el Señor no quería, porque lo iban a tomar, lo iban a hacer rey. Pero el Señor se manifestó a muchos. Cuando estaban sus discípulos, le dijeron, el Señor dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Pregunta. Y todos empezaron a decir, tú que eres Elías, que eres un profeta, que eres un maestro. Y el Señor hace la pregunta a ellos directamente. ¿Y ustedes quién creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces todo dice la palabra enmudecieron. Más Pedro, dice la palabra Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice, bien has dicho, Pedro, pero eso no es porque tú lo sepas, sino porque el Espíritu Santo te lo ha revelado, porque mi Padre, el Espíritu Santo te lo ha revelado. Por eso, ahora nosotros sabemos y confesamos que aquel que nació allá en Belén, en una pequeña aldea, aquel era el Señor, el que iba a quitar el pecado del mundo, como dijo Juan en el bautismo de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Pero toda religión que no está fundamentada, toda creencia que no está fundamentada y niega que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. No es de Dios. Podemos creer en extraterrestres, podemos creer en los gigantes, podemos creer en el Buda, podemos creer en Alá, podemos creer en lo que usted crea. En lo que usted quiera creer, el mundo puede creer. Puede creer en las cartas, puede creer en la divina, en la abuelita que no sé, que interpreta los sueños, en la Zulma, en lo que usted crea. Pero si esa fe, si esa creencia no está fundamentada que Cristo vino y es el único mediador entre Dios y los hombres, el eslabón, lo que nos une, lo que vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo es el único que puede salvarnos. No es la mamá de Jesús, sino que no es el hermano Jesús, sino que es el Cristo. Jesús, el Cristo, el que nos salva. No es el Jesús solo. No es el Jesús solo, sino que es el Señor resucitado el que salva. Al Jesús solo, al Jesús que anduvo en Judea, que anduvo en Samaria, ese Jesús lo mataron, lo escupieron, lo escarnecieron, lo abofetearon, lo dejaron, lo traicionaron, dijeron maldición sobre él. Pero el que resucitó con poder y gran gloria se llama Jesús el Cristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no es de Dios. Y esto es el espíritu de anticristo. Podemos ver toda esta ideología que se ha levantado en los últimos tiempos en nuestro país y también ha surgido en forma similar en algunos otros países de Latinoamérica, como en el caso de Venezuela, como hace muchos años en el caso de Cuba, como en Bolivia. Cómo se ha levantado esta ideología pensando en una igualdad, hermano, utópica, inexistente, irreal, no es real, creyendo que cambiando, hermano, nuestra forma de pensar, nuestra manera de creer, nuestra creencia, vamos a tomar un mutuo acuerdo y que todo el mundo va a estar viviendo en paz, cuando la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrán guerra, rumores de guerra, pleito, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso dice la palabra. Y esta ideología marxista, tal vez diabólica, hermanos amados, haciendo creer, incluso engañando a los propios escogidos, pensando que esta unidad falsa,
Si no estamos con Cristo, no hay unidad. Si no estamos con el Señor, no hay unidad. En vano edifican los edificadores, si no edifica Dios con ellos. Eso dice la palabra. Entonces nos presentan ahora una igualdad moral, una igualdad social. Hermanos amados, los pobres siempre van a ser pobres, y los que tienen dinero, los que se esfuerzan, van a tener dinero. Como los filisteos se esforzaron, dijeron, varones, seamos hombres, y peleemos, y pelearon, hermanos, y ganaron. Y ahí quedaron los israelitas, hermanos, le quitaron el arca, y más encima los dos sacerdotes pensando que llevando a los sacerdotes a la guerra y el arca a la guerra iban a ganar. No, hermano. No es la ideología, no es el partido, no es eso. Lo que nuestro fundamento tiene que estar en Cristo, y todo aquel que no está con Él, en contra de Él está. Jesucristo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Miren lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Nos está reconociendo. Nos está hablando, diciendo, si ustedes tienen al Señor en sus vidas, si usted tiene al Señor en su hogar, si usted edifica con Cristo su familia, si usted edifica con el Señor y enseña a sus hijos como lo dice la Escritura, si usted se comporta como dice la Escritura, el apóstol Pablo los exhorta a los jefes, a los amos, a todo, a la esposa, a los esposos, si usted se comporta como dice la Escritura y está edificando su hogar como dice la Escritura, bendito, somos de Dios. Dice así, somos de Dios. Vosotros sois de Dios y le habéis vencido al espíritu del error, al espíritu engañoso, al espíritu truculento, fraudulento, a ese espíritu engañoso. Usted y yo hemos decidido la mejor, como dice un cántico, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu del Señor es el que vence y nos convenció de todo pecado. El Espíritu del Señor, el que clama en nosotros cuando tenemos comunión con Dios, Abba Padre, con palabras indecibles que nosotros no nos damos cuenta. Pero si estamos con la llenura de su gracia, de su Espíritu, nosotros podemos decir, Señor, ten misericordia. Señor, guarda a mis hijos, guarda mi hogar. Señor, mira, necesito un trabajo. Señor, necesito esto para llevar el alimento para... Y el Señor va a proveer. El Señor está... No es que el partido, no es que la ideología le vaya a dar, no es un paquete de mercadería y le va a durar toda la vida. No, hermano, el paquete de mercadería ya se le acabó. El 10% que algunos sacaron, ya casi todo se le acabó, hermano. Lo puedo ver, pues. A casi todo se le acabó. Y otros que lo tienen ahí guardadito, de a poquito le van sacando, pero se les va a acabar. Pero mi confianza y su confianza, como dice la palabra, fíate de Jehová con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ah? El que está con el Señor, aquel que recibió 100, el Señor se lo puede multiplicar como le multiplicó la harina y el aceite allá en la viuda, allá con el profeta Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Y no escasearon. Dios nos guarde, Dios nos prospere. Vosotros, dice, aquí está hablando en una alegoría, dice, ellos son del mundo. Estos profetas, aunque tienen cara de evangélicos, cara de temerosos de Dios, estos hombres que se levantan diciendo, hablan muy bonito como de Dios. Ellos son del mundo. Dice la palabra en el libro de Tito, vendrán los tiempos hombres con apariencia de piedad, pero en el fondo negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. No nos dejemos engañar con cualquier predicación, con cualquier enseñanza, con cualquier ideología. No nos dejemos engañar y no seamos arrastrados por la turba, aunque usted vea un letrero que diga, oh, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No, la palabra nos está indicando lo que tenemos que hacer. Confiar no en la iglesia, no en un partido, sino confiar netamente en el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo.
Hubo, hermanos amados, en esta nación, en nuestro país, yo compartí con ustedes un video, cuánto nos costó a nosotros, cuánto nos ha costado a nosotros como pueblo y nación chilena poder ser, no para que seamos reconocidos, sino para tener la libertad de expresión, la libertad de decir yo creo en el Señor y poder publicarlo y poder decirlo y a través de todos los medios gritar hasta los cuatro vientos diciendo Cristo sana, Cristo salva, porque es en verdad. Esto que nosotros tenemos como libertad en nuestro país es algo maravilloso, es algo glorioso, es algo bendito, que Dios nos ha dado a nosotros en el último lugar del mundo, podríamos decir, la facultad de tener la libertad de pararnos en cualquier lugar y levantar nuestra voz y decir, gloria al Señor, bendito sea Dios, Dios me salvó, Dios me cambió, el Señor puede cambiarte a ti, el Señor está con los brazos abiertos para... En otros países, hermanos amados, esto no puede hacerse. Esto no puede. Y eso es lo que el enemigo, hermanos amados, hay una promesa para nuestra nación diciendo que Chile será para Cristo. Amén. Chile será para Cristo. Y esto que está sucediendo ha sido motivo de que el Señor lo ha tomado para sí, porque Él tiene el control de todo para que todo cristiano, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, se una más y más a través de estos medios, bendiciendo el nombre del Señor y confiando en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos de Dios. Dice, pero ellos hablan cosas del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. La gente los compra, la gente los oye, pero un cristiano tiene que colocar su oído atento a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Me recuerdo cuando el Señor habla ya en la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor que estando las 10 vírgenes, las 10 cabecearon y una le dijeron a la otra 5 que eran prudentes y la otra no eran tan prudentes, eran insensatas. 5 le dijeron a la otra, vayan ustedes a comprar aceite para nosotros. Vayan ustedes y tráiganos y para que a ninguna los falte. Buena idea sería. Si usted está recibiendo el aceite, si usted está su lámpara encendida, no vaya a comprar a otro lado, no vaya a comprar a otra parte. Usted quédese ahí, aunque le quede poco, quédese ahí, fortalezcase ahí, espere, porque dice la palabra en el versículo más abajo, dice, y de repente cuando fueron a comprar, se oyó la voz del esposo. ¿Cree usted que el mundo va a escuchar la voz de Dios? ¿Cree usted que el mundano, aquel que consulta el tarot, el que cree en el horóscopo, el que cree en el macumba, va a escuchar la voz de Dios? Si no es de Dios, más los hijos de Dios, vamos, dice, viene el esposo, aquí el esposo viene el esposo, salid a recibirle. Y dice la palabra que las vírgenes a las 5, ahí está en una parábola, dice que salieron a recibirle y se cerró la puerta. Y las otras clamaban, ábrenos, ábrenos, y no se abrió. No os conozco, dice la palabra del Señor. Nosotros somos de Dios. Si nosotros somos de Dios, tenemos que tener unas características de Dios. Bendito sea Dios para siempre. El que conoce a Dios, nos oye. Gloria al Señor. Qué hermoso y qué maravilloso es establecer una relación, una conversación con alguien y que de repente ese alguien, esa persona, le coloque atención, le ponga atención a lo que usted está diciendo y para la gloria del Señor, muchas veces diga, oiga, qué lindo habla usted, qué lindo, ¿cómo usted sabe tanto? Algunos dicen así de usted. Hoy día estuvimos compartiendo en familia, sentaditos debajo de unos árboles ahí, compartiendo y hablando de las cosas de las maravillas de Dios. Qué lindo es compartir en el hogar. Me gozaba en el hogar de mi hermano Antonio. Dice la palabra, colocó ahí en el WhatsApp, el Señor se manifestó, el Señor se manifestó en mi hogar. Qué maravilloso es cuando el Señor se manifiesta ahí en la familia. Cuando el Señor va cambiando, va animando toda aspereza y ahora pueden mirarse
abrazarse, contemplarse, se arreglan, se perfuman, ahí están todos juntos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor se manifiesta en su hogar, cuando el Señor, usted hace una oración y de repente el Señor nos toca con su presencia y nos llena de su gracia y llenamos nuestra lámpara y podemos seguir alumbrando a los demás. Dios nos bendiga. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué es lo que pasa? El que no es de Dios no nos oye, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios nos guarde, amados, amados nuevamente. Aquí nos da el consejo. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Aprieta que se hace. Amémonos unos a otros. Eso. Amémonos unos a otros. Dice así, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero aquí está hablando de un amor que lo vamos en un momento a diferenciar de otro amor. Aquí no es un amor filial, de compañerismo, no es un amor filial. Cuando usted está de novio con su amado o con su amada, novio significa que no vio nada, ninguna imperfección. Y ese novio le dice a usted, ¿me quiere? Sí, te quiero. El querer no es lo mismo que el amar. El querer, el amor se puede definir, no estoy definiendo en sí el amor porque el amor es grande y el amor es Dios. Dios es amor. Pero Dios nos dio esta facultad de querernos o estimarnos. Usted estima, quiere a, no sé, a un animalito, voy a decirlo así. Quiere las cosas que tiene en su casa. Pero a ese amor no se refiere aquí el apóstol. Aquí el Señor no se refiere a ese amor. Cuando Pedro había negado al Señor, si usted lo recuerda allá en el patio de Anás, y había maldecido al Señor, y el Señor estaba siendo golpeado, azotado, escupido, le pegaron con una caña en la cabeza, lo dejaron, hermano, desfiguraron su rostro, dice la palabra del Señor. Y cuando la tercera vez que le preguntaron a Pedro, tú hablas igual que ellos, tú eres uno de ellos, la muchacha le dijo, Pedro empezó a maldecir y a hablar improperios para con su Señor. Y el Señor pasó y lo vio. Y eso traspasó el corazón de Pedro. Y pasados los días, el Señor se aparece allá en la orilla del mar y le pregunta a Pedro. Y usa una palabra que significa ágape. Ágape es el amor de Dios. Ágape, existe el amor ágape, que es el amor de Dios. Existe el amor filial, de compañerismo. Amén. Y existe el amor erótico, de gustarse. Pero el Señor le dice, agapao, Pedro, agapao, significa, me amas, me amas, me amas, de verdad me amas. Porque él decía que daba la vida por él. Pedro decía, yo doy la vida por ti, todo esto te van a dejar, yo no te voy a dejar. Pero él, llegado el momento, no cumplió lo que estaba diciendo, porque estaba hablando de emoción, estaba hablando de un sentir. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Y Pedro, en vez de decirle, agapao, Señor, le contesta, fileus, te quiero, te estimo. Entonces el Señor le dice, no, Pedro, te estoy diciendo, me amas.
y él decía, te quiero. Bendito, cuesta esta palabra, especialmente en estos tiempos. Decir esta palabra, te amo. Esta palabra es, pasan los años, pasan los tiempos ya, y todas las diferencias que van pasando, y esta palabra ya no está en nuestro corazón, no está en nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y decir te amo es como complicado para muchos, como que se siente un cierto temor, como diciendo me estoy dando mucho por este o mucho por ella y no voy a recibir lo mismo. Hay una creencia o hay una, digamos, ¿cómo se denomina? La filantropía. Filántropo significa el que da amor sin ningún interés, sin esperar que lo amen. Ese es el Señor. Perdónenme, altruista se llama, altruista la palabra. Y aquí el Señor dice que tenemos que amarnos, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, usted no puede decir, yo amo al hermano porque yo le regalé esto, porque yo le doy esto, yo amo a este porque yo le di un pedazo de pan o le conseguí esto. No, no. El amor va más allá, el amor de Dios es dar el todo por el todo. Y eso es difícil, porque nosotros podíamos dar o expresar nuestro amor a través de nuestros hijos, a través de nuestro compañero, nuestra compañera, podríamos expresar nuestro amor. Pero amar a vuestros enemigos es un poco más complicado. Pero Dios nos guarde, Dios nos bendiga, que Dios nos dé la facultad de perdonarnos y perdonarnos de corazón, de perdonar lo que ya no haya ese remordimiento metiendo el dedo en la llaga, en la herida ahí, sino que nos perdonemos de corazón, porque si queremos ser de Dios, dice la palabra, tenemos que amarnos los unos a los otros, y en esto conocemos a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Mire, amados, a veces hay gente que vive junta debajo del mismo techo y no se aman. Hay gente que vive junta, hay gente que son hermanos y no se aman. Bien lo dice la palabra del Señor, he conocido amigos más unidos que hermanos. Muchas veces hay diferencia entre uno y otro. Los caracteres son los que infunden en cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a hacer puente para los demás, aprender a amarnos hacia los demás y hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. Que limemos todas nuestras asperezas y que nos amemos de corazón, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso dice la palabra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, porque dice así, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, no por otro. Él envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Bendito sea el nombre del Señor. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, porque es fácil decir, yo amo a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Sí, pastor, yo amo a Dios. Y usted me pregunta a mí, ¿ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Como dijo el Señor, ¿por qué me decís Señor, Señor y no cumplís lo que, no guardáis los mandamientos? Si el Señor nos manda, dice, ¿cómo puedo llegar? Dijo el joven, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? Cumple los mandamientos, le dijo el Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente. Y yo digo, un nuevo mandamiento os doy, que los améis los unos a los otros. Ese es un mandamiento. Pero que es difícil. ¿Qué es difícil? Voy a decirlo así, es difícil, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, de entrañable naturaleza, dice la palabra, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Aquí no nos está mandando que amemos a Dios. Porque a Dios, usted diga sí o no, usted dice los demonios, creen en Dios y le temen, dice la palabra. Cualquiera de nosotros en cualquier momento de peligro decimos, clamamos al Señor. Aunque estemos más o menos diferenciados, divorciados de Dios, pero en los momentos difíciles clamamos al Señor. Tenemos un caso muy cercano de unos familiares que estaban lejos del comportamiento de una mujer o una hija de Dios, pero esta pandemia, estas enfermedades, lo que ha venido a la familia, hicieron que estas muchachas volvieran al amor de Dios, volvieran a buscar la presencia de Dios, y el Señor tuvo misericordia, y gloria a Dios por eso. Dios tuvo misericordia y las recoge y las llena de su gracia y de su espíritu y las bendice. Amén. En cualquier momento de dificultad, cada uno de nosotros vamos a clamar a Dios. Y sobre todo cuando estamos enfermos. Ahí podemos ver el cuaderno de peticiones que tiene nuestra pastora Noni ahí, lleno de peticiones, porque creemos que Dios que nos sane, que nos libre de toda enfermedad, de toda angustia, de todo problema, porque amamos, en ese momento amamos a Dios. Pero aquí está diciendo que nos amemos nosotros. Que si usted tiene una diferencia, yo puedo decir, ya, hermano, yo tolero, si yo lo conozco. Usted puede hacer puente hacia los demás. Que cuando usted me llame por teléfono, oiga, me diga, pastor, mire lo que me dijo el hermano. ¿Cree usted que está con la gracia del Señor? No, el hermano. ¿Qué es lo que tiene que decir el pastor? Conciliar, reunir. El pastor está para unir las ovejas del Señor. No está para dividirlas. Entonces, si usted me va a contar un cuento de un hermano que no sea así, nunca ha sucedido, pero si usted me va a contar algo, siempre yo le voy a decir, hay que conciliación, la conciliación, porque el Señor me colocó para eso, para conciliarnos lo uno con lo otro. Bendito sea el nombre del Señor. En esto consiste el amor. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria al Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bendito sea Dios. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús, ahora dice, no dice Jesucristo, dice que Jesús, el terreno, el que caminó con nosotros, el que caminó aquí en la tierra, el que le resucitó al hijo de la viuda allá en Naín, aquel que resucitó a Lázaro, ese Jesús que habló con la samaritana, ese Jesús que convirtió a Pedro, ese Jesús que trajo a Juan y a los hijos de Zebedeo, ese Jesús que convirtió a Jacobo, su hermano, ese Jesús terreno, ese terreno. No el resucitado, el terreno, que Jesús es hijo de Dios. Amén. Probado en todo, como dice en el libro de Isaías, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó el castigo de nuestra paz sobre sus hombros. Y no le estimamos, no le quisimos. Como nación de Israel, ellos reconoció el Isaías, lo dice en la profecía, nosotros lo vimos como azotados, como heridos de Dios, no le estimamos y cada cual se fue por su camino y cada uno nos descarriamos de él y como que escondimos de él el rostro, pero a nosotros, no nos está hablando a nosotros, nosotros hemos creído en él sin haberle visto y eso es maravilloso, eso es lo glorioso. Dice que este Jesús es hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Si usted y yo estamos totalmente extraviados, peleando, dividiéndonos, discutiendo, levantando falsas cosas, déjeme decir que estamos lejos de ser hijos de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor. Para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio, para que usted pueda presentarse cuando venga el Señor y levantar la cabeza y no trate de esconderse debajo de una piedra,
sino que usted pueda decir, aquí estoy, Señor, rompí todo yugo de impiedad, todo lo injusto ya lo dejé pasar, ya lo olvidé. Y si no lo ha podido olvidar, pídale al Señor que le borre, que le cambie el chip, que el Señor le cambie el chip y que pueda amar a aquel que muchas veces dice, a este lo mastico, pero no lo trago. Esas no son palabras de un cristiano, esas no son palabras de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Usted tiene que vivir en paz con todos, y eso dice la palabra del Señor. Procurad estar en paz con todos, que va a ser imposible en este mundo caótico, pero procurad. Si alguien le fue a ofenderle a usted, si le dijo alguna cosa que no correspondía, que levantó, usted vaya y dígale, ¿sabe qué? Yo quiero estar en paz con el Señor, te perdono. Amén. Quiero pedirle perdón, sin algo, un malentendido. No vaya a ser que el Señor venga hoy día. Hoy día estamos bien, mañana no sabemos, más rato no sabemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aquí la palabra en el versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, si yo preguntara a todos, amamos a Dios, yo sé que la amén sería un amén rotundo, ¿cierto? Lleno. Amamos a Dios, amén, pastor. Amamos a Dios, amén. Levantamos un grito de júbilo. Yo amo a Dios, pastor, yo lo amo, sí que lo amo. Pero dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí lo dice la palabra de Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hace un par de días atrás, viajé con mi mamá a ver su casita, su casa, allá en el Progreso, allá en el sur. Llegamos hasta ese lugar y empezaron a llegar las vecinas, los vecinos, y traían regalos, traían algunos obsequios para con mi mamá. Y pude ver, y con mis propios ojos pude contemplar cuál es el amor que Dios coloca en el corazón de los que están cerca ahí. Llegaron unas vecinas y cuando vieron a mi mamá lloraron y lo único que deseaban era abrazarla y llorar con ella. Fuimos a ver a nuestro hermano Antonio Gallardo y él también lloraba por el amor que le sentía a la pastora Rebeca. Pude ver a un amigo de la familia de mi papá y de mi mamá, se llama Juanito, un hombre tal vez alejado de las cosas de Dios, no tan centrado como usted, pero que Dios tenga misericordia y que algún día el Señor se le revele a su vida. Como ese hombre de campo, un hombre tosco, pudo derramar lágrimas y decir yo la amo con todo el corazón y la voy a echar de menos. Cuando estamos a punto de partir, como en el caso de mi mamá, todo el mundo quisiera abrazarla y darle a demostrar su cariño, su afecto, y quisiera colocarse en el lugar de ella, que está en los últimos momentos para partir a la presencia del Señor, en sus últimos días. Pero esperar a llegar a esta situación, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué cuando tenemos la oportunidad de pedirnos perdón? Cuando tenemos el día dura, hermanos, y tenemos este día maravilloso que Dios nos ha dado, y no dejar para otro día pedir perdón. A veces cuesta solamente una llamada telefónica, un mensaje, un WhatsApp, tal vez
A usted le puede dar vergüenza, pero ahora están los medios por un WhatsApp sin cámara, así como los puedo ver a muchos de ustedes sin cámara. Mandar un mensaje, decir, ¿sabe qué, fulano, amigo, o como quiera decirle? Quiero pedirte perdón porque yo te ofendí o lo sentimos ofendidos los dos. Porque no vaya a ser, amado, que el día de mañana vaya a ser tarde para algunos de nosotros. Cuando tenemos la oportunidad, a veces hay sentimientos encontrados frente a nuestros hijos cuando ya los hijos toman su rumbo equivocado, muchas veces. Conozco el caso de muchos hermanos que tienen sus hijos que se van y se rebelan contra el papá, contra la mamá, y causan dolor, causan tristeza en la familia. Pero es el hombre de Dios, es la mujer de Dios la que tiene que tomar la iniciativa para poder estar en paz. No puede ser. No esperar el último momento, porque el día de mañana nadie los conoce. Este hombre que nos habla lleno de amor, lleno de misericordia, en el tiempo sin conocer a nuestro Salvador, era un hombre aguerrido, tosco, áspero, deseaba orar para que cayera fuego del cielo y matara y consumiera a los apóstoles de Juan el Bautista. Y eso le pedían al Señor, imagínense. Pero el Señor, con amor y con ternura, le explicó, no solamente con palabras, sino con sus propios hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre, Juan, recibió de parte del Señor aquella noche cuando el Señor tomó la cena y se despidió de su discípulo. La última noche, cuando el Señor, celebrando el día de Pascua, hermanos amados, dice, después de haber celebrado y cantado un himno, dice la palabra del Señor que él tomó el pan y dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes. Y dice la palabra del Señor que Pedro estaba lejos y le hace señas a Juan, a este hombre. Y Juan estaba recostado en el seno del Señor y le dice, ¿quién? Le hace así con señas, le dice, pregúntale quién va a ser ese traidor. El Señor podía haberle dicho a Juan, ¿sabéis qué, Juan? No te voy a decirte ni una cosa, pero el Señor confiaba en este hombre, este siervo amado, porque ya había cambiado, porque ya había sido restituido, ya había sido transformado y conocía que él amaba más al Señor que a Pedro, que amaba más al Señor que a todos los demás. Ahora, él amaba al Señor porque le veía, pero ahora nos recomienda diciendo que nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al que está al lado, o aborrecemos a nuestro familiar muchas veces, a nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces aborrecemos a cualquier persona. Es que la que me la hizo me la tiene que pagar. No, amado. No, amado. Tenemos que reconocer que si somos hijos de Dios, Dios nos manda esos mandamientos que nos amemos. Y el Señor en aquella noche le dice, aquel que mete la mano en el plato, ese fue y va a ser el que me va a traicionar. Y Juan tuvo la suficiente hombría de quedarse callado y no decirle a Pedro. No le dijo a Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Así también usted, si va a hacer un acto, no lo haga con pomposidad, haciendo alarde de que yo, oiga, pastor, yo hice esto, yo hice lo otro. No. En un silencio, usted pídale a esa persona, mande un mensaje, llame una llamada telefónica. A veces hemos causado daño, a veces, muchas veces hemos sido traicionados, hemos sido ofendidos, pero en el momento en que usted corte toda ligadura de impiedad, Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios le prospere. Amén. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Amén. Quiero estar en paz con todos ustedes, amados. Si alguna vez yo le he ofendido, si alguna vez he dicho una mala palabra, o tal vez no he sido bien comprendido, que usted me perdone, de todo lo que yo pueda haber dicho mal de usted, o usted ha pensado mal de mí, que me perdone, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra caiga en buena tierra. Así que, hermano Gerson,
Dios le bendiga. ¿A mí? ¿Hermano Gerson escuché? ¿Hermano Gerson escuché? Sí. Ok. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu mensaje que nos ha hablado hoy. Te ruego que caiga en nuestros corazones, que podamos cada día meditar siempre en tu palabra y siempre ponerla en práctica, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo y en todo, por lo que has hecho en nosotros, por los méritos gloriosos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.